Hoy vamos a Éxodo 13, 17, 19. ¿Qué es lo que he decidido predicar hoy? Y es lo que el Señor quiere hoy. Y dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Alguien diga corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar en un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José. Según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Habían sido las palabras de José. Sin duda, Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deben llevarse desde aquí mis huesos. Vamos a ir al capítulo 14, 1 al 4 y dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, a que acampen junto al mar, frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y así lo hicieron los israelitas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Me gusta la Biblia, amo la Biblia. Amo cuando la Biblia me habla y me encuentra justamente en donde estoy. No vine a destruirte, vine a levantarte. No vine a alarte, vine a empujarte. Y quiero predicarles sobre esta idea de que el camino es el más largo. El camino es el más largo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, levantamos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón y te pedimos, Espíritu Santo, que hagas tu trabajo esta mañana en nosotros. Venimos aquí de una manera y es nuestro deseo de irnos mucho mejor de lo que vinimos y que recibamos a Jesús en su gloria y que veamos a Jesús en su soberanía y que veamos a Jesús lleno de poder en su propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Te amamos. Y si recibiste esta palabra, di amén. En cualquier locación que te encuentres, si hiciste esta oración, di amén. Desde todas las locaciones. Si amas a Jesús, haz ruido, aplaude. Glorifícalo, hagan ruido, aplaudan, hagan al enemigo ponerse furioso. Usted es una iglesia viva. Cuando me mudé a Miami en 1998, vine de Washington a Miami. Y quiero que veas, hace 30 años, esa fue una mudanza grande, de un pueblo chiquito de Miami a una ciudad grande como Miami. Y eso fue casi 30 años atrás. Tenía 14 años, estaba yendo en Miami Lakes en la escuela y era muchos años atrás. Para nosotros era una mudanza grande, pero sí hubo un tiempo donde no habían GPS. ¿Te acuerdas de MapQuest? Tenía que imprimir eso y decían Lewis y Clark en un viaje. Y estábamos como jóvenes. Yo tenía 14, yo estaba en mi segundo año de high school. Y mi papá nos dio direcciones de cómo ir a la escuela. Y teníamos que obedecer las direcciones que mi padre nos había dado. Yo no sabía lo que había, pero sabía que tenía que obedecer sus indicaciones. Cuando mis
mi papá nos mandaba, nos daba la dirección, tenés que coger esta esquina, doblar aquí, seguir por acá. Y yo estaba perdido. Y yo decía, Hallandel, ¿está eso en la Biblia? No. Y él decía, nos daba las direcciones directas de cómo debíamos llegar a la escuela y cómo regresar. Y nos daba todas estas direcciones y lo hacían y hacemos religiosamente todos los días. Pero un día teníamos un amigo que venía con nosotros y nos desviamos del camino. Y teníamos que bajar toda la Southwest hasta la 186 para ir a la playa y devolvernos. Y mi amigo dice, ustedes saben que estaban pasando a tu casa 2 veces en esta ruta. Subimos 2 cuadras, bajamos 2 cuadras y no sabíamos dónde estábamos. Y llamamos al papá, papá, ¿por qué nos has mandado en este viaje largo? Y mi papá dice, oh, yo solamente quería que vieran a Miami, que conocieran a Miami. Yo creo que él no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Nos reímos y compartimos porque pasamos nuestra dirección varias veces y manejábamos por todo Miami solamente para llegar a la casa. Y cuando yo pienso en esta historia, creo que muchos hemos estado en este camino. Muchas veces miro a Dios y digo, Dios, si yo fuera a dirigir mi vida, yo hubiera tomado un camino diferente. ¿Alguna vez has estado en un momento, has estado en una situación en donde Dios dice, ¿qué está pasando aquí? Le preguntas a Dios, ¿por qué está tomando tanto tiempo? ¿Por qué todo esto se siente tan delatado? ¿Por qué se me cierra puerta tras puerta? Dios, ¿qué es lo que está pasando con esta ruta? Dios, ¿estás aquí? Porque estoy confundido. Tengo amigos pasándome, tengo colegas siendo promovidos. ¿Por qué ella se casó? ¿Cómo es que ella se casó? ¿Por qué lo has hecho para ella? Pero te olvidas de mí. Vamos, Dios. Quizás estoy predicando a las personas aquí, pero has mirado a tu vida y decir, Dios, ¿por qué me estás llevando por una ruta larga? Y se siente un poco dispersado, pero es intencional. Dios es un padre fiel, y aunque tú no entiendas el plan, y aunque tú no entiendas el propósito, y aunque tú no entiendas la ruta por la que estás caminando, servimos a un Dios que está en el negocio de llevarte a donde tienes que llevar. Te va a llevar a donde tú tienes que ir cuando Él decida que tienes que llegar. Vamos a amar, a adorar a Dios porque nos lleva por el camino largo. Y no importa que nos lleve por el camino largo, vamos a alabarlo de todas maneras. Estoy caminando el camino largo, pero lo voy a confiar en Él de todas maneras. A veces me río con mi hermano porque quizás Dios tuvo un propósito en ese momento. He aprendido en esta vida que Dios tiene una tendencia en llevarnos por el camino largo. Y hoy nuestro pasaje nos va a reforzar eso. Vamos a hacer observaciones básicas y no sé cuál es la que va a ser para ti, pero quizás no sea en este momento que lo entiendas. Quizás lo necesites en el futuro. Lo que sé del cuerpo de Cristo es que estamos todos en un camino, estamos todos caminando hacia algo, estamos convirtiéndonos en alguien en el proceso. Y lo que sé del cuerpo de Cristo es que no es difícil tener la fe en el momento en que empiezas el viaje. No es difícil tener un sueño, no es difícil tener una visión, no es difícil estar alegre, pero cuando estás en el proceso, cuando tú ves la línea al final, tú dices, oh my God, vas a decir, no, yo siempre estuve en espera, en expectante, yo siempre estuve alegre. No,
todo se pone difícil en el medio del proceso, en el medio del camino. Ahí es cuando tu fe necesita ser reforzada. Necesito fe cuando no hay nadie alrededor de mí. Estoy en fe cuando estoy en el hoyo, cuando estoy viviendo en el proceso, cuando me siento solo. Ahí es cuando necesito reforzar mi fe. Y en ese momento es el que Dios se manifiesta y te deja saber que Él tiene un plan. Él tiene un plan. Eso es lo que está pasando aquí en el capítulo 13. Ellos se fueron de Egipto, 400 años de esclavitud, y ahora Dios dice, tienen una tierra prometida para ti. Dejaron donde estaban, pero no han llegado a donde Dios le prometió. Están en el medio, en el medio. El viaje solamente debía durar 11 días, pero Dios hace algo tan difícil de creer. Todo difícil de creer desde una perspectiva humana. Dios no le da el camino más eficiente ni más rápido para llegar. Dios los lleva por el camino largo a propósito. Quiero que tomes algunas observaciones aquí. Quiero que sepas si estás aquí. La primera observación que quiero hacer es que el camino más corto no es siempre el mejor. El camino más corto no es siempre el mejor. Mira lo que dice el pasaje. Éxodo 13:17 dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios no le interesa llevarte por el camino corto. Vivimos en un momento en este mundo en que donde todo lo queremos inmediatamente, queremos todo ya, la manera más rápida es la más fácil y la manera más rápida es la mejor, pero Dios no solamente está interesado en el destinación, está interesado en la transformación que hay en el camino. Dios está tratando de llevarte a un sitio, pero Dios quiere transformarte en alguien mejor para cuando llegues a la destinación. ¿Quién será la persona que llegará después del viaje? ¿Cuál es la persona en que te has convertido cuando llegues a tu destinación? Cuando llegues a esa cosa que has orado tanto para conseguir. ¿Quién serás en ese momento? Hay cosas que no se pueden apresurar en esta vida. Y sé que estamos de elevación instantánea, tenemos text messages instantáneos, comida instantánea. Puedes montarte en un avión ahora y llegar a Europa en unas horas. América nos ha enseñado que las cosas más rápidas son las mejores, pero así no es como Dios trabaja. El tiempo de Dios no es el camino más corto. Si vas por el camino corto, llegarás allá, pero quizás no estés preparado para eso. Dios no solamente quiere tener una promesa en tu vida, Dios quiere que llegues listo para recibir esa promesa. Cada empresario en este cuarto sabe que puedes empezar un negocio, pero que ese negocio no va a ser próspero rápidamente. Y si tratas de forzarlo, cortas esquinas, y trates de hacerlo en la manera que no es adecuada, haces trampa, no puedes forzar un matrimonio a madurez. Te puedes casar rápido, sí, te puedes hacer citas rápido, puedes acostarte con esa persona rápido, puedes planear una boda rápido, todo eso lo puedes hacer rápido, pero intimidad no la puedes hacer rápido. Intimidad demanda tiempo y tienes que escarbar, No puedes escarbar de la noche a la mañana. Empiezas a construir confianza, empiezas a construir intimidad, empiezas a conocer a esa persona, pero eso no se consigue rápido. Te voy a dar un título, te puedo dar una posición, te puedo dar un cheque, pero eso no necesariamente necesita que tienes la personalidad para pararte en esa plataforma y desarrollar esa posición. Pero quizás en ese momento te doy el título y no tienes la experiencia, no tienes la experiencia, no sabes hacer las decisiones correctas, no tienes la madurez, quizás vas a tomar las decisiones equivocadas, no puedes
avanzar rápido. No puedes acelerar un parto. No puedes acelerar un pan. Puedes mirar el pan desde el oven, desde el horno, pero sé que los ingredientes están bien, el pan se ve que está listo, pero si sacas el pan antes del tiempo del horno, antes vas a cortar el pan y se va a ir a destruir, porque el pan no está listo. No hay nada peor que tener la cosa indicada en el momento que no es preciso. Yo tengo 4 niños y mi nueva edición se llama Wolfgang y no te he dicho mucho de él porque no hay mucho que hacer, porque él solamente va al baño y come. Y tenemos 1 año y medio y él fue al baño. ¡Wow! Es tremendo testimonio. A mí amo a Wolfgang. Tengo muchos planes para él. Él va a ser un guerrero del Señor. Es una tribu de benjamines. Va a conquistar en la mañana y dividir en la noche. Él es un guerrero del Señor. Pero el tiempo es perfecto porque no está listo. Él tiene 1 año y medio y ahora mismo él no está listo para jugar con marcadores. Él tiene 16 meses. Y mi niño, que es un guerrero del Señor, un lobo del Señor, cuando él coge un marcador, yo vengo a mi casa y llego y me encuentro con esto. Y lo apresuras, lo dañas. Quizás eso es arte moderna. Quizás yo tenga un Picasso en mi casa. A lo mejor algún día va a valer dinero esto. Guárdalo. Vamos a guardarlo. Vamos a ver, a lo mejor eso es un error ahora, pero a lo mejor algún día lo pondremos en un museo en el futuro. ¿Es el marcador malo? No, nada malo con el marcador. El marcador es muy bueno, pero un marcador no tiene nada que hacer bueno en la mano de un niño que es 16 meses de edad. Así es que si te entrego la herramienta correcta en el tiempo que no es indicado, te vas a caer. Y tengo que pensar por qué Dios me está llevando por el camino largo. ¿Me estás preparando? ¿Qué está pasando? Yo le voy a decir al Señor, no me muevo, me voy a quedar aquí, voy a vivir mi proceso. ¿Para qué te quieres casar si no estás listo para casarte? ¿Para qué quieres un negocio si no tienes la sabiduría para hacer un negocio? ¿Para qué quieres la plataforma si no tienes la humildad para predicar en ella? ¿Por qué? Porque todavía no has desarrollado el carácter de ser un administrador, de ser un profeta, de ser un pastor. ¿Para qué quieres la plataforma si no estás listo? Estamos casi en julio. ¿Te acuerdas de lo que dijiste en enero? Voy a perder peso. Estamos en julio y he ganado unas cuantas libritas, pero está bien. Quizás Dios te está llevando por el camino largo para que pongas tu pie hoy y decidas qué quieres hacer y de saber que la ruta corta no es la mejor ruta. Y Él está muy claro con eso. Vamos a ver por qué no te puedo llevar por la ruta corta. No te puedo llevar por la ruta corta porque hay filistinos en el camino que van a atacarte y cuando veas la guerra, cuando venga la batalla, no estás armado, no estás preparado, estás pensando como un esclavo y vas a devolverte. Entonces te vas a querer devolver a tu tierra de esclavitud en vez de mirar que voy a la tierra prometida. Te estoy llevando por la ruta larga porque hay algo que si tú rompes, serás la mejor versión de ti y no te sentirás derrotado. ¿Podría ser que Dios ve algo que tú no puedes ver? ¿Será que
Algunas personas están pensando en Dios, Dios, ¿por qué haces esto? Y es por su misericordia. Él me rechazó. Él no te rechazó, Él te redirigió. Y si puedes tener esta revelación hoy, Dios ve lo que tú no puedes ver. Él es MapQuest. Él es lo que te está esperando en el camino. Voy en el camino largo, no porque Dios está contra mí, pero porque Dios me ama, porque Dios tiene un plan. Vamos, iglesia, vamos a alabar a Dios, vamos a darle gracias. Gracias porque nos está llevando por el camino largo. El camino largo no siempre es el equivocado. Escribe esto. El camino largo no siempre es el equivocado. Yo conozco a la gente de la iglesia, tengo 20 años predicando y muchas personas del servicio esta mañana decían, wow, yo venía aquí a esta iglesia cuando era Rendezvous y en la pandemia me fui de la iglesia y vine hoy y tú sigues predicando. Yo tengo que volver a la iglesia. Ella se fue, pero yo me quedé. Y en quedarme he visto gente irse y venir, porque muchas veces saben el punto 1, pero no entienden el punto 2. El punto 1 es, ok, pastor, lo acepto, no estoy listo para estar casada, está bien. Estoy tocando a alguien hoy, está bien, está bien. Está bien, pastor, no estoy lista para ser promovida esta mañana. Y sé esa voz que me dice, en alguna manera, Dios en su misericordia sabe que no estoy lista para ser padre, por eso no tengo hijos. Pero no empieza aquí. Este proceso termina en el punto 2. Y siempre el camino largo no es el peor. El camino largo no siempre es el equivocado. Es que no estás listo. Tienes que ver esto. Porque sí, eres un candidato para ser promovido. Eres un potencial esposo o esposa. Estás quizás listo para ser un padre y estás en el horno. Estás en el horno preparándote, pero no estás entendiendo que Dios tiene una historia más grande, un final más grande en tu vida. Y eso es lo que dice Éxodo 13, 19. Moisés se llevó consigo, digan, los huesos de José. Según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estás habiendo sido las palabras de José. Sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. ¿Ves que José dejó establecido que quería que se llevaran sus rezos cuando ellos se fueran de Egipto? Y él sabía que Dios sin duda iba a ayudarlos. Y José es uno de los 12 hijos de Jacobo. Jacobo vas a ir de Jacobo a Isaías y de Isaías y Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y somos todos hijos de Abraham. Y Dios le dio una promesa a Abraham. Y le dijo, te voy a hacer una nación grande. Alguien que se oponga a ti lo voy a devorar. Alguien que te bendiga lo voy a bendecir. Dios hace una promesa, pero una promesa de Dios siempre viene con problemas reales. ¿Cuál es el problema? Abraham no tiene hijos. Tiene 75 años de edad. No sin la edad más apropiada para tener niños, para ser padre. 75 años de edad. ¡Wow! Lo pienso. Pero Dios le da un hijo. Todo lo que necesita es uno. Le da a Isaías. Isaías tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob le roba la bendición a Esaú. Y le voy a decir, la promesa de Dios dice que voy a trabajar con gente disfuncional, con gente que está pasando por procesos. El nombre de él es cambiado a Israel.
Israel, de ahí viene José. Y José tiene una capa de muchos colores, porque sus hermanos lo envidiaban porque él era el hijo favorito de su papá y lo vendieron como esclavo. ¿Y dónde termina José? En Egipto. Y José termina en la casa de Potifar, que era un hombre bien acaudalado, y él se ganó la confianza de su patrón y lo hizo número 2 en todos sus esclavos. Lo hizo número 2, pero solamente, ¿qué pasa? Que Potifar sí tenía una apreciación muy grande por José. Y a veces pensamos que por la mano de Jesús y por la gracia de Jesús es que tenemos tentaciones, y eso no es así. Las tentaciones van a venir para tratar de robarte la bendición que el Señor tiene para ti. Las tentaciones vienen en forma de tentaciones. Y en ese momento la esposa de Potifar quiso tentar a José, pero la ley de José estaba tan arraigada en su verdad y en creer en Jesús que él no quiso. Y esta mujer lo acusó de querer abusar de ella. Y él llega a la prisión acusado injustamente por rehusarse a dormir con la esposa de Potifar. Pero ¿qué pasa? Que Dios está con él en la prisión. Y dice, wow, tengo un esclavo acusado de querer violar a una mujer, y el jefe de las prisiones ve su comportamiento y dice, wow, este hombre va a ser mi mano derecha. Y otra vez José sigue siendo la mano derecha del jefe de la prisión. Y ahí había un panadero y un vinero y se dieron cuenta del don que tenía José de interpretar sueños. Y ellos le vienen con sus diferentes sueños y le dicen el sueño del vinero y el sueño del panadero, y José se los interpreta. Si alguien en algún momento te sientes descartado, que eres una ruta corta, piensas que Dios te ha abandonado, pero ¿qué pasa? Que el hombre pues empieza a trabajar con el faraón, y el faraón tiene un sueño que nadie puede interpretarlo. Han llamado los magos del pueblo, han llamado a todos los líderes. Nadie puede descifrar ese sueño del faraón. Y entonces uno de los que estaba preso con José dice, yo creo que yo conozco un hombre que te puede interpretar ese sueño. Y le manda el faraón a buscarlo. Y Dios te muestra ahí que te puede encontrar a donde está. Porque en la prisión él fue y rescató a José de la prisión. Lo sacó de la prisión. Dios te puede encontrar donde está. Él te encuentra cuando Él te va a encontrar. Él trató a José con ese don que tenía a través del faraón y lo sacó de la prisión. Y lo trajo a la presencia del faraón. Y cuando él llega al frente del faraón, le dice, yo soy el que interpreta sueños. Y el faraón ve en José, este prisionero acusado de violación, y lo convierte en su número 2. Otra vez más, él se convierte en el segundo. Y José fue puesto en un lugar de privilegio. Y ahora vienen sus hermanos, los que los vendieron como esclavo, a pedirle favor, y no lo reconocen. Y José es un tipo de Jesús que a través de su proceso y estando en la cárcel perdona a sus hermanos. Y él no piensa, lo que me hicieron ellos, yo se los voy a devolver. No, él los perdona. Él perdona a sus hermanos. Él les da gracia. Él está sentado al lado del faraón, así como Jesús está sentado al lado del Padre. Él bendice a sus hermanos. Él los provee. Él los perdona. Y así es Jesús en nuestra vida. Jesús te va a bendecir donde quiera que estés. Es una historia mejor, una historia más grande. José está reinando. José es el hombre que está pasando por una etapa perfecta.
Y José tuvo una idea, un sueño de los 17 y muere a los 120, pero antes de que él venta, él mira y sabe que hay un pueblo que lo va a suceder. Y va a decir, esta no fue la promesa. La promesa es más grande que mi visión en este momento. Y está pensando, Dios me llamó a mi grandfather, mi abuelo, que era Abraham, y le prometió que iba a haber un legado más grande. En este momento, este pueblo es chiquito, no es una nación, es una familia grande. Hay un plan más grande. Cuando Dios te saque de este lugar, hazme un favor, llévate mis huesos contigo. Y puedes leer la historia, José es tan paciente, está esperando en Dios, está confiando en el Señor en una manera, con paciencia, y sabe que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Pero lo que no sabía era que no lo iba a hacer en un momento donde él lo iba a ver. En Hebreos 11:22 nos dice, por la fe de José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. ¡Wow! Paciencia es esperar sin quejarse. La fe es esperar creyendo. La fe es absurda. La fe te va a llevar a empacar maletas sin saber qué vas a hacer por algo que va a pasar en 400 años después. La fe es no saber cómo Él lo va a hacer. No sé cómo Él lo va a hacer, pero sé que Él lo va a hacer. Cuando Él lo haga, yo estoy en la vía larga. Estoy en la vía larga, pero yo sé que voy a llegar. Dios te está enseñando una historia más grande para las personas que tienen fe. Fe. Es más que paciencia, es fe. No sé cómo Él lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Es su promesa. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. No sé el tiempo, pero tienes que estar cómodo como dije Dios, que hay promesas en tu vida que van a empezar con tu fe, pero que no serán completadas hasta tu próxima generación. No sabemos ni servimos un Dios de momentos, servimos un Dios de generaciones. Dios no es un Dios de segundos, es un Dios de temporadas. Tienes que ver la visión grande. En este momento te digo, ven a un crew. Te estoy diciendo cuando veas testimonios en un crew y cuando veas un crew de una persona que se llama Jackie, que empezó con su mamá siendo una enfermera y su mamá era una enfermera ciega y había en ese momento una señora en el hospital que se estaba muriendo y era ciega. Y ella fue a visitarla y se reunió con esta señora que era ciega y muriéndose. Y ella le compartió la palabra y su mamá la recibió. Y como me estás diciendo esto, yo fui invitada a una iglesia en la esquina de mi casa que estos cristianos me querían invitando. Y esta señora le dijo, tienes que ir a esa iglesia. Y esta señora ciega le dijo, tienes que ir a esa iglesia. Y ella empezó a asistir a esa iglesia, empezó a servir en la iglesia, empezó un estudio bíblico en la iglesia. El estudio bíblico, después de muchos años, todavía se sigue reuniendo. Y mi amiga Jacqueline y todos sus sirvientes conocieron a esta persona. Conocieron a Jesús por esta persona que no podía ver con sus ojos, pero sí tenía su espíritu vivo. Una señora que murió, que se estaba muriendo y en algún momento compartió la palabra. Y ese legado de esa señora ciega se manifiesta en la vida de Jackie y en su familia décadas después de que ella hizo eso y compartió la palabra del Señor con su mamá. Yo sé que décadas de ahora nadie va a saber quién construyó este edificio, nadie va a saber el sacrificio, el dinero, las oraciones que se han ido, pero sí creo en mi espíritu que cuando la gente pase y vean estas iglesias van a decir, wow, en su espíritu van a saber que hay una historia que es más grande que yo, una visión que fue más grande que yo. Alguien va a decir, es grande, es grande, es grande, es grande.
Tú estarás listo, pero tu visión no está listo. Como Jesús estaba siempre listo. José siempre estuvo listo. Estaba listo, pero la promesa no estaba lista para él. La promesa no estaba lista por él. Tienes una familia, tienes un legado y el Señor dijo, vas a morir aquí en Egipto y voy a dejar que pasen muchos años para que Egipto se convirtiera en una ciudad fuerte y los israelitas en esclavos hasta que nace Moisés. Y Moisés tiene la misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto y con él los huesos de José. Y son liberados a través de un proceso. Y José ya sabía y había dicho, cuando ustedes se vayan, por favor, llévense mis huesos. No dejen mis huesos aquí. Él sabía, lo sabía, porque Dios me hizo una promesa. Él no me hizo una promesa a mí. Él hizo una promesa a mi tatarabuelo Abraham. No sé cuánto tiempo va a durar, pero yo soy obediente y yo sé que tú dijiste que el camino corto no es el camino correcto. Dios no se olvida de ti. Dios no se olvida de una promesa. Y si Dios no se olvidó de los huesos de José, tampoco se va a olvidar de ti. Vamos a darle gloria y honra a Jesús esta mañana. Dios no se olvida de tus huesos, no se olvida de ti. Esto es un viaje de 400 años. Quiero que nuestra iglesia piense mejor, empiece a empacar maletas, porque yo me quiero ir con Él cuando Él venga por mí. Quizás tenga confusión, pero mi fe nunca va a tambalearse. A través de las tormentas, le diré a mis hijos, llévense mis huesos contigo. Y José llega a la tierra prometida. Sus huesos llegan a la tierra prometida. ¿Y de dónde viene la sangre del bone marrow? Cuando Jesús muere en la tierra prometida, era perfecta sangre que se necesitaba. No para sacarte de Egipto, sino para sacarte del pecado, para redimirte. La sangre de Cristo es la sangre que nos lava de nuestros pecados. Y los huesos de José llegaron a la tierra prometida, pero la sangre de Jesús fue la que nos liberó de una vez y por todas. Si crees en esta promesa, aplaude a Jesús. Fue el camino largo. Alguien diga, el camino largo no es, el camino corto no es el camino más adecuado. Y vamos a decir, un paso atrás no siempre es un contratiempo. Y vamos a decir, wow, yo pienso estar aquí por muchos años. Pero un paso para atrás no es una derrota. Digan lo que digan, Éxodo 14, 1, 2 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zerón. Y después mira lo que dice después, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así hicieron los israelitas. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así hicieron los israelitas. El Señor los llevó por un mapa. Un mapa quizás que no era el más adecuado, sin sentido. Pero en el camino, yo me acuerdo cuando mi papá nos hacía ir para el norte, después para el sur, después para el sur, después para el norte. Pero ese era el camino largo. No era simplemente vamos adelante, vamos a llegar. Es también dar un paso para atrás. Es un retraso. Y nos acostumbramos a no querer ser retrasados. No queremos esperar. Por eso a veces hasta le gritas al horno de microondas. No importa, un Hot Pocket en 10 segundos lo sacas porque no puedes esperar.
nos impacientamos. Ayer tuve un chance, tengo 42 años, cogí la ruta grande y nunca he estado en un juego de soccer. Y ayer fui a ver un juego de soccer. Fui por primera vez a un juego de fútbol. Y solamente hay un fútbol para mí, era el fútbol americano, pero esto es fútbol soccer. Creo que los estoy perdiendo, pero el punto es, mi amigo me invitó a ver el juego de Colombia y Portugal, de soccer. Colombia. Portugal. Y creo que los estoy perdiendo, pero no importa. Pero mi amigo me dijo, te voy a llevar al juego. Lo único es que solamente tenemos un solo pase de parking, tienes que ir conmigo. Y el problema es que yo vivo en Coconut Grove y él vive en Key Biscayne. Y yo dije, no quiero ir de mi casa a tu casa para después ir volver al norte. Pero, anyways, estaba siendo invitado, dije, bueno, vamos a recogerlo. Tuve que manejar para el norte para después volver, para después irnos al sitio. Y él dijo, vamos a encontrarnos en el medio. Y él me dijo, vamos a encontrarnos a la mitad del camino. Y nos encontramos en el camino. Pero, para que vean cómo Dios trabaja, él me dijo, tú tienes que estar en este punto a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, no estés tarde, no llegues tarde. Él dijo, te voy a recoger a las 5, no llegues tarde. Y yo le dije, mi amigo, ¿tengo reputación de llegar tarde? Me lo estás diciendo muchas veces. ¿Qué es lo que está pasando? Yo llegué a las 4:57. Para estar a tiempo, estaba en tiempo. Y yo estaba ahí esperando por él. Y él a las 5:10 todavía no había llegado. Yo estaba esperando y eran las 5:20. A las 5:40 le mandé un texto. Hey, ¿dónde estás? Riéndome. Te amo, pero tú no eres Dios y te estoy esperando. Pero a las 6:05. Eso fue ayer. No fue mentira, no estoy mintiendo. A las 6:05 él llegó. Y todo lo que yo sentía se desvaneció. Porque a esa hora ya yo estaba desesperado. Y él no llegó. Llegó con 2 oficiales de policía escoltándolo. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? La espera no fue tan mala. Vamos, aplaudan al Señor. Eso fue solamente un paso hacia atrás. Dios se estaba preparando para llevarme a un mejor lugar. Tú sabes lo que es llegar a la Copa del Mundo escoltado por policías, sabiendo que no eres nadie, pero actuando como que eres alguien y dándole gracias a los oficiales que te escoltaron. Gracias, oficiales, gracias por escoltarnos. Yo solamente soy un servidor honrando a otro servidor. Y yo no sé quién era este hombre, pero Dios lo escogió para que nos llevara. Si ahora mismo estás en un momento en donde te sientes que has dado un paso atrás, Dios te está mirando. Dios te está mirando y Él lo va a tornar en bien. Él sabe lo que va a pasar. Él quiere que los egipcios pensaran en ese momento que estaban confundidos. Y van a pensar en ese momento, esto no hace sentido. Pero nadie va a ir por esta ruta, ni nadie va a ir por este camino, nadie se va a poner en esta posición, ni ir en el desierto perdidos. Pero ellos sabían, él sabía que había un mar rojo esperándolos y los llevó al mar rojo
a sentirse acorralados. Tienen al ejército atrás y el mar delante, y ahí es cuando Dios se manifiesta y hace su mejor trabajo. El Señor los llevó al Mar Rojo, preparando un escenario para manifestarse. Porque mira lo que Dios dice. Dios dice, quiero llevarte ahí. Quiero tener la gloria. Quiero tener la gloria. Para que sepan que soy yo el Señor que lo hice. Y quiero tener gloria en el faraón y todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y quiero que veas cómo Dios lo hace. Tu ruta será más corta, pero no es gloriosa. Tu ruta será más eficiente, más estratégica, más rápida, pero no es gloriosa. Dios pudo haberlos dejado luchar, pero Dios le dijo, no quiero que luchen. No es el testimonio que quiero que le den, quiero un testimonio de fe. Y quiero que digan, ay, ¿cómo Rich Wilkerson Jr. lo hizo? No es tan inteligente, no es tan buen predicador, no es el más good looking, pero quiero que sepas tú que mi historia no es de mí. Mi historia representa la gloria de Dios en mí. Quiero que Dios lleve la gloria en mi vida. No mi intelecto, no mi habilidad, no mi carisma, no mi personalidad, no mi educación. Quiero mi vida que se glorifique a través de Dios, que fue Dios, un solo Dios que lo hizo. Y por eso estoy aquí. Porque Dios me glorifica, me lleva por el camino largo. Porque Él quiere gloria por mi vida. Y Él los lleva el desierto atrás y el mar al frente. Porque Dios no estaba tratando de liberarlos intencionalmente. Él estaba tratando de cerrar una puerta detrás de ellos. Y eso es lo que la gente no ve del Mar Rojo hasta que lo ves en el mapa. Y dice, wow, esto estaba muy fuera del camino. Y ver a Dios como MapQuest y decir, el Mar Rojo no es simplemente el Mar Rojo, no es solamente una ruta, era una trampa para los egipcios, para todos los enemigos del pueblo israelita. Y lo que hizo Moisés en ese día nunca lo vas a ver, porque no solamente el mar se abrió y cuando pasaron todos los israelitas, el mar se cerró y todos los egipcios se ahogaron. Eran el pasado, se ahogaron. No necesito deliberación, necesito confiar en el Señor, que Él cierra puertas de adicciones, Él cierra puertas de maldiciones generacionales de una vez y por todas. Él cierra puertas que solamente Él puede cerrar. Él lo ha hecho deliberadamente y lo ha hecho muchas veces. Pero tú lo has dejado que cierre esas puertas. Es normalmente en el desierto. En el desierto. Imagínate si llegan al desierto sin preocuparse que Dios eliminó los egipcios. No, el Señor los destruyó todo lo que estaba tratando de llevarlos al pasado. Es la ruta larga la que te va a llevar al triunfo. Estamos viviendo una promesa grande. No es solamente inspiración, es la Biblia. Dios está contigo en este momento. Deja que Él lleve la historia de tu vida. Confía en sus retrocesos. Quizás Él quiera abrir un mar rojo para ti, para que te des el pasado atrás, para que veas cosas inimaginables. Y cuando dices, lo amo seguir las estrategias, pero yo no estoy dirigiendo esta iglesia, yo estoy siendo dirigido por su gracia. Y si tú no confías en que yo soy siendo liderado para el Señor y que Él es el líder, no me sigas. Él me lleva arriba, Él me lleva abajo, pero no es mi manera, no es lo que yo quiero, es la voluntad de Él. No es el camino mío, es el camino de Él. Siéntate,
espera, sé paciente y sé que Él es Dios. Reconoce que Él es Dios. Un paso atrás no es la derrota. Y quiero orar por ti, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus sueños. Quiero orar por tus promesas. Quiero decirte, como una flecha, cuando empiezas a tirarla hacia atrás, esta flecha está acumulando resistencia y preguntas, ¿por qué me estás llevando hacia atrás? ¿Por qué me estás llevando hacia atrás? Y cuando esa resistencia se acumula, sabe que cuando se suelta va a salir disparada hacia el frente y va a llevarse por encima cualquier circunstancia que tenga afuera. Y la misma mano que te está trazando es la misma mano que te va a llevar hacia adelante. Confía en el Señor, confía en el Señor. ¡Vamos! Él te está llevando por la ruta larga. Ve su gloria, alábalo.